31 de octubre, ¿sí? Los 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. Y aquí en Horizonte solemos celebrar el Día de la Reforma con una predicación especial cada año. ¿Por qué? Porque la Reforma es importante. Hay que celebrar las cosas que vale la pena celebrar, como Navidad, como la Semana Santa, como la Reforma, como incluso Acción de Gracias, ahora en noviembre. Son fechas muy padres para poder celebrar como iglesia. Y en específico estas se celebran pues el inicio del movimiento que forjó mucho de lo que hoy conocemos como iglesia. No es el inicio del cristianismo, por supuesto que no, eso se inicia en Jesús, pero sí es un golpe definitivo y un cambio de paradigma que surgió hace un poco más de 500 años, cuando Martín Lutero, sin querer y sin saber, iniciaría uno de los movimientos más importantes en la historia de la humanidad. Un movimiento que iba a revolucionar en todos sentidos, pensamientos, cosmovisión, también tema de tecnología, tema de cómo se fue extendiendo esto, la imprenta, la literatura, muchas cosas cambiaron a partir de la Reforma. Y nosotros celebramos eso, celebramos, ellos decían, después de las tinieblas vino la luz. Durante 1000 años, la iglesia medieval, si tú lees historia, tú te vas a enterar que la iglesia medieval es el periodo más oscuro que ha existido en la iglesia. Mucho del resentimiento y rencor que se tiene hacia la iglesia en general, en Europa, por ejemplo, hacia la iglesia, es precisamente por las atrocidades que la iglesia hizo durante toda la época medieval, el movimiento anticientífico, cazaron precisamente y mataron y asesinaron a científicos, cacería de brujas, por supuesto estas cruzadas para hacer el proselitismo y sobre todo la opresión que tenían usando el recurso de Dios para abusar y aprovecharse de un pueblo que no tenía acceso a una Biblia. Nadie podía leer la Biblia. Y si tenías una Biblia, la tenías en un idioma que no podías entender. Nadie podía entender la Biblia. Bueno, aun si la entendieras, no tenías derecho a leerla. Solamente el clero podía enseñarte la Biblia. No había una relación que tú pudieras tener personal con Dios, porque siempre necesitabas un intercesor, un hombre que mediara entre ti y Dios. Otra cosa, no había adoración en la iglesia como tal. O sea, habían cantos que nadie entendía y que no podían cantar. No había adoración en la iglesia. No es que tú podías decir, voy a hacer mi devocional hoy en Efesios. No existía tal cosa. Y por lo tanto, esa oscuridad de no tener acceso a la palabra ni al evangelio produjo precisamente una de las grandes decadencias morales que ha existido en la humanidad. Y todo inició precisamente por alguien que un día se propuso abrir su Biblia y aprender de la Biblia lo que la Biblia quería enseñar. ¿Cuál era el problema? Si la gente de a pie, de calle, no podía tener acceso a la palabra, quiero decirte nada más, siempre hubo un remanente, siempre hubo rebeldes que buscaban al Señor, pero en general no. Pero si la gente de a pie, de calle, no podía leer la Biblia, ¿cómo la Biblia iba a tener poder sobre la humanidad? Diría Pablo, ¿cómo oirán de aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Decía Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si no hay palabra de Dios, si no hay predicación, si no hay acceso a la Biblia, no hay acceso al Evangelio. Y si no hay acceso al Evangelio, no hay acceso a la salvación. Entonces, ¿pero quiénes sí tenían acceso? La gente que pertenecía a la autoridad eclesiástica, y entonces uno de esos eran monjes. Así que un monje con acceso a la palabra, que sí podía leerla y sí sabía leerla, un día leyó Romanos 1:17. Y resulta que este libro que leemos, por eso predicamos la Biblia aquí. Hay muchas cosas que podríamos decir, motivarnos, apoyarnos, contarnos historias padres, pero aquí estamos más allá de eso. Una película te puede hacer
reconsiderar cosas, un libro te puede realmente tocar las fibras del corazón y uno puede llegar a entender y a discernir cosas importantes de la vida a través del arte y la sabiduría en general que está en el mundo, porque la gracia de Dios está en todas partes. Sin embargo, la gracia especial de Dios, específica para salvar tu alma, solo viene a través de la palabra. Por eso predicamos la Biblia. Porque la Biblia, aparte, dice Hebreos, que es poderosa hasta partir el alma, dice. Y usa el ejemplo, puede partir los huesos y llegar hasta el tuétano. Puede discernir los pensamientos. Resulta que cuando tú lees la Biblia, hay algo más que un entendimiento intelectual. Está Dios obrando ahí. Y entonces este cuate un día estaba leyendo la Biblia y no solo fue su entendimiento intelectual, sino fue el poder del Evangelio que lo hizo reconsiderar y empezar a hacerse preguntas. Él decía antes, cuando era monje me cansé mucho durante casi 15 años con el sacrificio diario, me torturaba con ayunos, vigilias, oraciones y otras obras muy rigurosas. Pensé seriamente en obtener la justicia por mis obras. Lutero fue una persona, si tú ves la biografía de Lutero, de hecho hay una película, muy buena película, de hecho, de Martín Lutero, donde tú puedes ver un poco de esa alma turbada que tenía él. Era una persona en constante angustia, siempre desesperado, siempre afanado, siempre como mal. Realmente te transmite una ansiedad de verlo. ¿Por qué? Porque él quería tener una relación con un Dios al que servía y que decía, yo quiero amar a este Dios. Era un hombre tan apasionado por Dios que le desesperaba no poder tener una relación con Él, porque sus obras no eran suficientes. No eran suficientes. De hecho, una vez dijo en el bautismo, dice, yo pensé que cuando bajé a las aguas del bautismo, el viejo hombre había muerto, pero luego comprendí que el maldito sabía nadar, dice ella. Decía, no puedo, no logro resolver esto. Y era desesperante. Te platiqué alguna vez hace poco en la serie de Juan que una vez este cuate fue a la Escala Santa, una escalera, que alguien podía preguntarse, ¿cómo llevaron las escaleras de Jerusalén a Roma? Bueno, te contaban que eran las escaleras donde Jesús subió para ver a Pilato, pero te decían que si las subías de rodillas, obviamente orando en cada y pidiendo perdón de pecados, besando cada escalafón, cada escalón, si hacías eso, podías obtener el perdón de Dios cuando llegaras al final de las escaleras. Y entonces él fue a Roma y ese viaje en Roma le cambió la vida, porque entre muchas otras cosas que vio, atrocidades que se hacían en el nombre de Dios, una de esas fue que llegó, dice, subió la escalera y por fin, y cuando llegué, dice, me sentía igual, no me sentía más cercano a Dios. Y una pregunta estuvo consumiendo a Martín Lutero: ¿cómo un hombre pecador puede ser justificado ante un Dios santo? Y entonces se obsesionó con este texto que dice algo que parece decirlo muy claro, pero es difícil de entenderlo. Dice, y comprendió que en el Evangelio, dice el texto, en el Evangelio de Jesucristo se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el justo vive por la fe? ¿Qué es lo que siempre quería obtener Lutero? La justicia de Dios. ¿Y qué es esto? Lutero sabía algo: Dios es un Dios santo. ¿Cuántos están de acuerdo aquí que Dios es un Dios santo? Si Dios es un Dios santo, quiere decir que es un Dios sin mancha, puro, perfecto, apartado, distinto a nosotros. Pero parte de esa santidad incluye el concepto de que Dios
odia lo que no es santo, aborrece lo no santo, aborrece el pecado, porque es santo, es su naturaleza. Él no puede habitar en el pecado, porque si habitara con el pecado y se jactara y disfrutara y se deleitara en la compañía del pecado y de pecadores, entonces dejaría de ser santo. Entonces él, por definición, no puede concebir una vida cerca del pecado. Entonces Dios es santo, Dios es justo. Entonces, si Dios es santo y Dios es justo, estamos bajo ira de Dios todos. Pero Dios quiere tener una relación con nosotros. ¿Qué es lo que se necesita para poder tener una relación con Dios? Ser santo, dice la Biblia. Caray. ¿Cómo que ser santo? Sí, o sea, tú no puedes llegar en pecados con Dios. Necesitas ser santo, puro, limpio, sin mancha, o sea, justo. Eso es justo. Justo no es que repartes la comida por gramaje exacto, no. Es más allá, eso es parte de la justicia, ¿no? Pero justo es que eres declarado santo, sin mancha. Entonces está complicado tener una relación con un Dios santo, que nos pide santidad. De hecho, la Biblia lo dice claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Así que, ¿cómo puedo ser justo? ¿Cómo puedo ser justo? ¿Cómo un hombre pecador puede ser justificado? Y es lo que dice el texto. La justicia que proviene de Dios es por fe, de principio a fin. Te voy a decir algo que he comprendido como pastor, pero también como maestro de instituto bíblico. Tengo la oportunidad de enseñar en instituto bíblico en línea, en algunas, en el CEBAM, Instituto Bíblico Domingo Arroyo, también presencial. En presencial pasa algo interesante, que es que la gente hace preguntas y estás ahí comentando, y justo estaba platicando algo de la gracia y de que la salvación es sin obras, solo por fe. Y esto que pasó no es que pasó aisladamente, pasa muchas veces, vergonzosamente y tristemente lo digo. Se quiso hacer un debate ahí, se quiso hacer un debate porque alguien decía, pero ¿cómo que sin obras? Tan pésimo maestro eres, Adrián, que estos que ya se van a graduar no han entendido el Evangelio. Pero te digo algo, es común, porque nuestra carne tiene una resistencia contra el Evangelio y todo el tiempo estamos luchando porque debe haber otra explicación, porque no me hace sentido que Dios te declare justo solo por creer. Pero ese es el Evangelio. Y te digo algo, hay cristianos, no sé si eso sea un oxímoron, pero hay cristianos que no conocen el Evangelio. Hacemos la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y nos cuesta contestar esa pregunta. Lutero comprendió esto. El hombre no es salvo por sus buenas obras, sino confiando en la obra que Cristo hizo. Por lo tanto, la justificación por la fe solamente se iba a convertir en el principio central de la Reforma. Porque eso es distinto a cualquier otra enseñanza de cualquier otra religión, incluso dentro del cristianismo. Nosotros creemos, véase evangélicos, protestantes, como quieras llamarlo, nosotros creemos que el hombre no se puede salvar por sus obras, sino solamente confiando y creyendo en la obra de Cristo. Ese es el Evangelio. Uno de los reformadores, Philippe Melanchthon, en 1554, escribió: sola gratia justificamus et sola fide justificamur. Que eso
Era una frase que decía: solo por gracia uno es justificado y solo por fe somos justificados. Entonces, a lo largo de los siguientes años se empezaron a formular algo que se llama las 5 solas de la Reforma. Y sola es la palabra latín que significa solo, y es una preposición para hablar de algo. Son frases que afirman una verdad. Ya Melanchthon dijo solo por gracia, también dijo solo por fe, pero habían otras que son solo por Cristo, solo para la gloria de Dios y solo la Escritura. Esas eran las 5, fueron el estandarte de la Reforma, las 5 solas. ¿Y de qué van estas 5 solas? ¿De qué tratan estas cosas? Bueno, de la justificación. Estoy hablando de la justificación. ¿Qué es la justificación, iglesia? Esta es respuesta de examen. Es el acto penal o legal, si quieres llamarle, donde eres declarado justo delante de Dios. Es un evento, una sola vez y para siempre. De manera que cuando yo vaya al cielo, y esto sépanlo por si me les voy en algún momento, yo voy a llegar y voy a traer, oye, no va a pasar así, ¿no? Ustedes asumimos que no va a pasar como lo voy a contar, pero más o menos. Sí, soy Adrián Capitaine, nací, sí, ya saben quién soy. Entonces, estos son mis antecedentes penales. Oye, pero está en blanco. Pues sí, no hice ninguna falta, nunca pequé. ¿Cómo? ¿Nunca pecaste? No, pues aquí dice eso. Dice justo. Sí, tengo un salvoconducto, un papel que me da acceso, que dice que yo fui declarado justo, es decir, sin mancha, no debo nada, no hay ningún pecado en mi contra que me evite o me prohíba acceder a la gloria de Dios. Eso es la justificación. Y es una de las doctrinas centrales de la fe cristiana. Que si tú creíste en Jesús, en el momento en que creíste en Jesús, fuiste declarado justo. Entonces la justificación es lo que debe acompañar a las 5 solas. Y te los voy a explicar. Solo y dice John Piper, solo después de la justificación pueden seguir las 5 frases preposicionales y hacer su magnífico trabajo para definir y proteger el Evangelio de todo ataque no bíblico. Entonces, es así, somos justificados por Dios solo por la gracia. Somos justificados por Dios solo sobre la base de la sangre, la justicia y los méritos de Cristo, solo Cristo. Somos justificados por Dios solo mediante la fe en Cristo, solo la fe. Somos justificados por Dios solo para la gloria de Dios. Y todo eso lo creemos porque nuestra autoridad es solo la Escritura. ¿Cuál era el problema en aquel entonces? Y sigue siendo el mismo problema hoy. Que la autoridad de la religión entonces no era la Biblia, sino era la iglesia. Entonces no importa si la Biblia lo dice o no, si lo dice la iglesia, se cree. Entonces estos dijeron no, porque la iglesia se puede equivocar, y se ha equivocado. Imagínate, tremendo error, 1000 años sin el Evangelio. Solo la Escritura es mi fuente autoritaria de verdad, y si dice algo que está en contra de toda la institución y va a hacer que me maten, solo la Escritura. Martín Lutero, cuando fue llevado a juicio, dijo: mi mente está cautiva a la palabra de Dios. Si no me convencen por la palabra, no tengo nada de qué retractarme. Y terminó diciendo: así que Dios me ayude.
Lo llevaron, se lo iban a echar, pero luego unos juegos políticos, ve la película, ¿sí? Por lo menos, para que sepas de qué te hablo. Lo ayudan, lo esconden, empiezan a ver un juego ahí de políticos, y en ese tiempo que está escondido, traduce el Nuevo Testamento al alemán. Se acababa de inventar hace poco la imprenta, qué casualidad, ¿no? Dios había hecho eso, y entonces todo el mundo tuvo acceso a la Biblia, y la Biblia es poderosa. Transformó el mundo conocido. Transformó el mundo conocido. Entonces, eso es lo interesante de la justificación por la fe. O sea que solo creyendo soy salvo. Sí, es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es tu fuente de autoridad? La Biblia. Y es lo que dice Romanos, pero ahorita vamos a ver. Siempre hay una pregunta, oye, pero ¿cómo sé que de verdad he tenido fe en Cristo Jesús? Gálatas 5:6, acompáñame. Acá va a estar en pantalla, dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado, es decir, de nada vale las obras. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. No son tus obras, es la fe. Pero resulta que esta fe tiene una característica, es una fe viva. O sea, es una fe que actúa mediante el amor. Jesús lo habría dicho y lo dijo de esa manera, por sus frutos los conoceréis. ¿Quieres saber que tu fe es una fe real? Tu fe actúa. Tu fe ha generado cambios. Tu fe ha dado frutos. Si tu fe ha dado frutos, si tu fe es real, quiero decirte algo, que esa es la mejor noticia que puedes escuchar hoy domingo. Tú eres eterno. La muerte no te va a hacer nada. Tienes asegurado el cielo. Tienes todas las promesas. En Cristo te pertenecen. La justicia de Cristo es tuya. Sus méritos están a tu favor. Él escucha, el Padre escucha tu oración, porque tú dices, yo esto lo pido no porque me lo merezco, lo pido en el nombre de Jesús. Amén, así sea. Dios te escucha. Y bueno, podríamos pasar horas y horas diciéndote todo lo que obtienes solo por la fe. Solo por la fe. Entonces, como esta fe es una fe viva, Santiago diría, la fe sin obras es una fe muerta. Pero ¿qué es la distorsión, la herejía más grande que se ha creado? Es cambiar el orden. Necesitas obras para obtener la fe. No, tú eres salvo, y cuando eres salvo, naturalmente, acompañado con esa fe que el Señor te ha dado, vienen acciones que demuestran que algo ocurrió en tu vida. ¿Quieres tenerlo más claro? Mira lo que dice Romanos 3:21. Cuando tú leas esto, pregúntate, ¿cómo durante siglos la autoridad eclesiástica leyó estas cosas? Te digo, hay libros así enormes de textos y textos y textos y textos. La Biblia está llena de esta enseñanza. Es la enseñanza central de la Escritura, la justificación por la fe. Desde Génesis dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y toda la Biblia enseña esto. La gran pregunta es, ¿cómo puedo estar tan ciego? Y sí, yo sé cómo, está ciego nada más. No necesita estar más ciego o menos ciego, estar ciego a la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser que lo lea y es tan claro, pero enseño algo distinto? Enseño que las obras son las que nos justifican. Romanos 3, 21 al 28. Dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas, dice. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. ¿Cómo eres declarado justo? Mediante la fe ¿en quién? ¿Quiénes tienen acceso a esto?
¿Solo los cristianos? ¿Solo los católicos? ¿Solo los occidentales? ¿Judíos, gentiles, tabasqueños, los hijos de pastor, los que fueron marihuanos? Todos los que creen tienen acceso a esto, que Dios justifica mediante la fe en Jesucristo. Hace poco, una persona cercana a nuestra familia falleció, y era una persona que nunca caminó con Jesús, ¿sabes? Ni llegaba a la iglesia y profesaba incluso otra religión. Entonces se le predicó el Evangelio. Mi papá se le predicó el Evangelio y justo estaba platicando con él y me dijo, fíjate que pude tener una conversación profunda con esa persona. Y me dijo, quiero ser salvo. Creo que lo que dices es verdad. ¿Me ayudarías? Porque de verdad quiero ser salvo. Y dije a mi papá, wow, esa persona está en el cielo. Oye, Adrián, pero ¿cómo lo sabes? Porque sé leer, gracias a Dios. La justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Oye, pero ¿y fue a la iglesia? Pues no. Porque no pudo. El Señor se la llevó al cielo mejor. Allá seguro les va mejor que acá. Allá tienen moradas especiales. Oye, pero qué injusto que al final y no hizo... ¿No hizo qué? ¿No hizo qué? No hizo ninguna obra. ¿Tú crees que tú obtienes el cielo por obras entonces? Necesitas regresar a la reforma. De hecho, no hay distinción, dice 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Te digo algo, todos aquí sin Cristo estamos privados de la gloria de Dios. Y eso no hace distinción de que si es de Horizonte, que si es Casa de Fe, que si es la que tú quieras. Todos estamos privados de la gloria de Dios, pero sea el lugar donde sea, si alguien ha depositado su fe en Cristo, esa persona tiene acceso de nuevo a la gloria de Dios. Nadie tiene el monopolio del Evangelio, que es lo que sí puede ocurrir, tapar el Evangelio y crear un Evangelio de obras. ¿Qué no es el Evangelio? Entonces, todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Solo la gracia, solo Cristo efectuó la redención. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe, ¿por qué? Por la fe en su sangre. Solo la fe en Cristo salva. Para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. ¿Cuándo? Cuando David fornicó y mandó a asesinar a alguien. Cuando Abraham mintió y pecó. Cuando Noé pecó. Cuando Adán pecó. Cuando Jacob pecó. Dios pasó por alto eso, pero alguien tiene que pagar por eso. Y Cristo Jesús pagó por los pecados de ellos, por los nuestros también. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo, el Padre ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. ¿Cuál es el tema? No es que Dios te declare justo, esto no es amnistía, ¿sí? No es que alguien es culpable y yo de repente digo ya no es culpable. No. Se tiene que hacer justicia. Hay un pecado o muchos pecados, hay una deuda que se tiene que pagar. ¿Qué es lo que hace el Padre? Y ese es el Evangelio, es Evangelio 101, es básico. El Padre entregó a su Hijo para que su Hijo sufriera el castigo que nosotros nos merecíamos. Entonces la gracia del Evangelio, aunque es gratis, no nos cuesta nada a nosotros, es carísima. Lo que obtienes es gratuito. Y cuando tienes algo gratuito, ¿cuál es la tensión que puede haber? No valorarlo.
porque tú dices, pues no me costó nada, es gratis. Pero quiero decirte algo, nada cuesta, ha costado más caro que la gracia, porque le costó al Padre entregar a su Hijo. Los que son padres saben que entregar a tu hijo por pecadores es una cosa que jamás ni has considerado. El Padre entregó a su Hijo. Eso costó tu salvación. Eso costó tu salvación. Entonces, de este modo dice, Dios es justo y a la vez el que justifica. Dios es el juez y dice, pues alguien tiene que pagar porque han pecado contra mí. Bueno, va a pagar mi hijo. Y voy a castigar a mi hijo en vez de castigar a Adrián Capitaine. Y entonces el juez justo también es el que justifica. ¿A quiénes? A los que tienen ¿qué? Fe en Jesús. Es la fe, o sea, ¿estás viendo esto? Lo he dicho una y otra vez, ¿no? No es como que algo requerimos aprender el griego para saber que no, es que está claro. La justificación es por la fe. Y entonces el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Nadie de ustedes se ganó su salvación. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? ¿Cuántos han observado los 10 mandamientos al pie de la letra toda su vida? Están peinados, están listos. Gracias a Jesús que tienen una esperanza. No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Por qué Pablo insiste? Su método didáctico es así de repetir y repetir, porque es muy difícil alejar las obras de nuestro acercamiento a obtener el favor de Dios. Me cuesta, yo quiero obtener el favor de Dios por mis actos, no solo por creer. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? Que dice Efesios 2, que la fe es un don de Dios. O sea, te voy a decir algo. Ni siquiera la fe te la puedes ganar tú. También la fe es un regalo de Dios. Porque alguien diría, oye, yo tuve fe. Sí, como... No va a decir, es que va a decir de Vin Diesel, casi dice su frase, tuve fe, cuando se avienta uno de esos saltos, ¿no? Alguien podría decir, mira, oye, ¿cómo estás aquí? Pues creí. La jactancia. Entonces la fe es una obra. No, porque la fe es un don de Dios. También la fe la recibes por gracia. Y esa es la explicación porque alguien puede decir, oye, es que está tan claro, ¿por qué no crees en el Evangelio? Es que la fe es un don de Dios. Mira, lo que estamos creyendo aquí es locura, es la locura de la cruz. No es 100% racional muchas cosas que creemos los cristianos. Esa es la fe. Intelectualmente, ok, podemos concebir estas verdades, pero la fe que salva es distinta. Yo puedo entender algo y asumir algo. Yo soy hijo de pastor, el Evangelio, 3 patadas me lo aventaba. Si he muerto a los 19 años, estuviera hoy en el infierno. No había nacido de nuevo. La fe es un don de Dios. Entonces, solo la gracia. Y aquí predicamos constantemente la gracia, y no es porque, te lo digo siempre, no es porque, es que la gracia le gusta a Adrián ese tema. No, pues es que es el tema que le gusta a Dios. A cada rato lo menciona. La justificación por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Tú crees y te es contado por justicia. ¿Cuál es el punto? Nosotros queremos llegar al cielo por nuestra justicia. Y es lo que pasaba con Martín Lutero, 15 años de infierno, de cansancio. Y así eran los judíos,
cansados porque te decían tienes que hacer esto, la observancia de la ley, tenías que lavarte las manos como 40 veces para poder comer, tenías que hacer esto, el sábado, ¿no? O sea, si se te caía esto, no podías levantarlo el sábado porque sí, y puras reglas y reglas y reglas y reglas, y viene Jesús y dice, vengan a mí, todos ustedes que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. No se refiere a un cansancio físico, se refiere al cansancio de tratar de obtener tu salvación. Y dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Este es el Evangelio, iglesia. Solo la gracia, solo la fe, solo Cristo. No hay otro nombre que nos ha sido dado a nosotros debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Es el único mediador, solo por los méritos de Cristo. Y eso se refiere que son las acciones de justicia de Cristo por las cuales podemos tener acceso a bendiciones. Mira, Gálatas 2:21, Pablo decía, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Te digo algo, si tú tienes que pagar algo todavía para ser salvo, entonces no confías en la obra de Cristo. Tú dices en tu práctica, creo que a Jesús le faltó algo. Oye, fíjate que hoy fui sarcástico, probablemente hoy fui sarcástico con mi esposa, ahorita que lo pienso. Es pecado, es sarcasmo. No es chistoso, pregúntale a tu esposa, no eres un chistosito. Y yo podría pensar, híjoles, ¿y qué hago aquí predicando, no? Si estoy bajo maldición, porque pequé contra mi esposa. Ok, ¿estoy arrepentido? Sí, resulta algo, que Jesús murió por el pecado que hoy 30 de octubre cometí más o menos a las 9 de la mañana. Ya Él pagó por eso también. Por eso, dice la Biblia en Hebreos, por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Por eso puedo doblar mis rodillas y decir, Dios, perdóname por haber fallado, porque sé que ese perdón ya se compró en la cruz para mí. Pero si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Es lo grave de este evangelio. Y te voy a decir algo, es común que los cristianos digamos, sí, solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, pero vivamos como si quisiéramos obtener el favor de Dios por nuestras obras. Entonces no somos personas agradecidas y que dan y que hacen porque nos sabemos amados. Somos personas cansadas porque queremos que Dios nos sonría. Queremos que Dios nos diga, te amo, y queremos ver cómo lo puedo convencer de que me ame. Y entonces voy y tu ofrenda está manchada y contaminada porque tú dices, Dios, ¿me puedes decir algo bonito hoy? Ahí está. Espero que esto sea suficiente para que me sonrías. No, para nada. Un hijo que se sabe amado es amado. Y entonces hace, actúa, canta, da, sirve, porque hemos sido amados profundamente. Romanos 4, 13, 17. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley en efecto acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene
por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. ¿Por qué es el Padre en común? ¿Por qué decimos nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos? Cantamos eso, los niños. Es nuestro Padre Abraham. Porque es el Padre de la fe, le llaman. Pero ¿por qué es el Padre de la fe? No es porque es el cuate que más creyó en todos, no. De hecho, Abraham dudó, pero fue con quien se confirma que por creer eres declarado justo. Y ese es el Evangelio. Y cuando tú escuchas que es solo por gracia, solo es un regalo, la gracia es un regalo que no mereces, que no obtienes, que no te lo ganas. Si te lo ganas ya no es gracia, es pago. Gracia, mediante la fe. ¿En qué necesitamos creer? Que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios y vino a morir por mis pecados y venció al pecado en la cruz, resucitó al tercer día y hoy me llama para ser salvo. Fe, ¿en quién? En Cristo. ¿Dónde estás tú ahí? Tú eres solamente un recipiente de gracia, por lo tanto no hay jactancia. Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nadie puede decir, aquí estoy yo, me lo merecía, me lo gané. No, y cuando pasa eso, los reformadores entendieron, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. De hecho dice Efesios 1, 5 al 6, dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en ¿quién? En su amado. ¿Quién es su amado? Cristo. Entregó a su amado para darnos acceso a ser hijos suyos. ¿Por medio de quién? Solo Cristo. Solo Cristo. Esto es gracia. ¿Cuál es la reacción? Alabanza de su gloriosa gracia. Y de hecho Pablo está en Romanos hablando de esto. Hemos leído mucho Romanos. Cuando está terminando este discurso en Romanos 11:36, él está atónito. Está diciendo, wow, qué profundo. No puede concebir en palabras todo lo que piensa acerca de esta verdad tan gloriosa, tan contracultural, tan contraria a lo que queremos nosotros. Que la gracia, la fe en Cristo es tan distante de nuestros planes muchas veces. Y entonces él dice en Romanos 11:36, porque de Él y a través de Él y para Él son todas las cosas. Para Él, gloria para siempre. Amén. ¿Cuál es la conclusión cuando tú te sometes solo a la Biblia y entiendes que el Evangelio indica que la justificación es por gracia, mediante la fe, solo en Cristo? Solo a Dios la gloria. Una iglesia que vive para la gloria de Dios es una iglesia que ha comprendido el Evangelio. No permitamos que por estar hablando de otros temas y otras cosas, demos por sentado lo más valioso que tenemos, que es el Evangelio. Eso que te decimos, recuérdate todos los días el Evangelio, no es una frase así como interesante y bonita, es una verdad. ¿Tienes problemas en casa? El Evangelio. Oye, ¿quieres salvación para tus hijos? El Evangelio. Oye, ¿tienes dudas? El Evangelio. Oye, ¿te sientes triste? El Evangelio. ¿Te falta gozo? El Evangelio. El Evangelio. Dios te ama. Entregó a su Hijo por ti. Solo por gracia, ¿eh? No te ama porque seas especial. Eres especial porque te ama. Y eso es distinto. La fe revolucionó el mundo. Creó tantos cambios. Imagínate y agradece a Dios y da gloria a Dios. Porque si has nacido en el año 1000, en el 1200, en el 800, tú no tenías acceso a la verdad del Evangelio.
Y si no tenías acceso a la verdad del Evangelio, estarías en completa oscuridad, sin esperanza. Como te digo, siempre hubo un remanente de rebeldes, pero en general tú ibas a vivir en tinieblas. Ellos dijeron en la Reforma, después de las tinieblas vino la luz. ¿Cuál es esa luz que resplandeció? La luz del Evangelio. Cuando Martín Lutero empezó esto, él nada más quería preguntarle a alguien, tener un debate para decir, oye, tengo estas dudas. Pero resulta que la palabra de Dios es poderosa. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Entonces, Lutero no sabía que puso en la puerta de esta catedral una bomba. Él no la conocía, esa bomba todavía. Y esa bomba revolucionó el mundo. Empezó a llegar en todas las casas y el Evangelio es poderoso, poderoso para salvar. ¿Qué significa avergonzarse del Evangelio? Menospreciar el poder del Evangelio. No nos permitamos eso, dejar de confiar en que el Evangelio es poderoso, poderoso para salvar. ¿Y qué mejor manera de recordar el Evangelio que celebrando la cena del Señor, ¿no? Así que déjenme orar y ahorita vamos a pasar a celebrar la cena del Señor. Estamos ya llegando al final. Señor, gracias por tu palabra, porque esta palabra fue la que suscitó la Reforma, Señor. No fueron hombres, sino fue tu palabra leída por hombres. Gracias por eso. Gracias por recordarnos hoy lo más básico, pero también lo más importante, el Evangelio de Jesucristo.